Doña Clara, una mujer de 66 años, de rostro bondadoso y modales suaves, había dedicado su vida a su único hijo, Luis. La suya era una existencia tranquila y plena, marcada por el orgullo de ver a Luis prosperar. Él, con su inteligencia y dedicación, había ascendido hasta convertirse en el CEO de una importante empresa tecnológica. Para Doña Clara, la felicidad de su hijo era su mayor recompensa. Un día, Luis llegó a casa con una noticia que llenó de emoción a Doña Clara: había encontrado el amor. Su novia, Claudia, era una de las empleadas de su propia empresa, una mujer joven y atractiva, con una energía desbordante. Luis estaba perdidamente enamorado, y Claudia no tardó en expresar su deseo de avanzar rápidamente en la relación. «Si de verdad me amas, cariño, tienes que casarte conmigo pronto», le dijo Claudia a Luis, con una voz melosa y un aire de capricho encantador que él encontraba irresistible. Ella lo quería todo, y lo quería ahora. Impulsado por su amor, Luis llevó a Claudia a conocer a su madre. Doña Clara, con su habitual amabilidad y corazón generoso, recibió a Claudia con los brazos abiertos. La vio como una joven bonita y enérgica, y solo deseaba que su hijo fuera feliz. Dio su bendición al matrimonio con una sonrisa, esperando que la vida de Luis estuviera llena de armonía y alegría junto a la mujer que había elegido. Lo que Doña Clara no sabía, lo que su naturaleza bondadosa le impedía ver, era la verdadera personalidad de Claudia. Para Claudia, la amabilidad de Doña Clara no era una virtud, sino un signo de debilidad. La facilidad con la que había sido aceptada en la vida de Luis y en lo que ella percibía como una familia de magnates, alimentó su arrogancia y su desprecio hacia la anciana. La consideraba ingenua, débil y, por tanto, fácil de manipular. La aparente dulzura de la suegra se convirtió, en la mente de Claudia, en una invitación abierta a tomar el control. Apenas había pasado un mes de casados, y la fachada de Claudia comenzó a desmoronarse, revelando su verdadera naturaleza. La amabilidad inicial se transformó en una actitud de dueña absoluta, despectiva y autoritaria. Claudia empezó a moverse por la casa como si fuera la única propietaria legítima, reorganizando los espacios sin consultar a Doña Clara. Se paseaba por la cocina y el salón, recolocando los muebles, moviendo los objetos personales de Doña Clara sin previo aviso. La anciana observaba estos cambios con una creciente inquietud, sintiendo que su espacio se encogía, que su propia presencia se volvía cada vez más marginal en lo que antes era su hogar. Pero el acto que realmente hirió a Doña Clara, que le arrancó un gemido de dolor interno, fue cuando Claudia decidió deshacerse de sus preciadas macetas de flores. Doña Clara había cultivado esas plantas con amor durante más de 10 años, eran su pequeño jardín urbano, una extensión de su alma. Las había cuidado con esmero, viendo cómo florecían año tras año. Un día, sin previo aviso, Doña Clara encontró a Claudia dándole instrucciones a un jardinero para que arrancara y tirara a la basura sus amadas macetas. La excusa de Claudia fue simple, brutal en su indiferencia: no me gustan. Simplemente no me gustan. No había respeto por el trabajo de la anciana, por su cariño, por el tiempo invertido. Era una decisión arbitraria, una demostración de poder puro, sin la más mínima consideración por los sentimientos de su suegra. Doña Clara sintió una punzada aguda en el pecho, una señal clara de que su felicidad estaba en peligro en su propia casa. La actitud de Claudia no se limitaba a acciones, sus palabras también eran dagas afiladas. En una ocasión, mientras Doña Clara estaba cerca, Claudia le dijo a Luis con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas sobre su autoridad: «Esta casa es nuestra ahora, Luis. Es tuya y mía. Mamá ya está mayor, necesita descansar y relajarse. Déjamelo todo a mí, yo me encargo de todo aquí». La frase, aparentemente bien intencionada, era en realidad una sutil, pero efectiva, marginación de Doña Clara. El mensaje implícito era que la anciana ya no tenía un papel activo en el hogar, que era una figura decorativa, o peor aún, un estorbo. El «déjame a mí» sonaba a un «apártate». Luis, cegado por el amor que sentía por Claudia y quizá por un deseo de evitar conflictos, se limitaba a apaciguar a su madre. Se acercaba a Doña Clara con una sonrisa forzada y le decía: «Madre, Claudia solo quiere lo mejor para ti. Solo quiere que estés cómoda y no te preocupes por nada».
pero doña Clara sabía que no era así. La incomodidad se había instalado en su propio hogar. La comodidad que Claudia le ofrecía era una jaula de oro, una vida de pasividad forzada. Sentía como su presencia se volvía cada vez más indeseable, como su voz se ahogaba en el torbellino de la nueva autoridad de Claudia. La dulzura de su nuera se había revelado como una máscara, y detrás de ella se encontraba una mujer ambiciosa y despectiva, dispuesta a pisotear cualquier cosa, incluso los sentimientos de una anciana, para establecer su dominio en esa casa. La paz que había anhelado para su hijo se estaba convirtiendo, paradójicamente, en su propia desdicha. La vida de doña Clara se había convertido en un delicado equilibrio de paciencia y contención, una danza forzada alrededor de la creciente tiranía de Claudia. Cada día, la anciana se sentía más como una invitada incómoda en su propia casa. Sin embargo, su naturaleza apacible estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca imaginó. Un día, mientras doña Clara descansaba en su habitación, un golpe seco resonó en la puerta. Extrañada, abrió. Frente a ella no estaban Luis o Claudia, sino dos hombres robustos, vestidos con uniformes de mudanza, que la miraban con una mezcla de incomodidad y determinación. Detrás de ellos, con una sonrisa de suficiencia que hizo que la sangre de doña Clara se helara, estaba Claudia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo?, preguntó doña Clara, su voz apenas un murmullo de confusión y aprensión. Claudia, con una insolencia que le revolvió el estómago a la anciana, les dio una orden a los hombres, ignorando por completo la pregunta de su suegra. Empiecen con las cajas de ese armario. Muévanse. Luego se giró hacia doña Clara, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su voz era dulce, pero con un filo de acero. He decidido que voy a usar esta habitación para mi ropa. Necesito un vestidor más grande. Usted se mudará a la habitación de invitados, la más pequeña, claro. Las palabras de Claudia cayeron como un puñal. Era una orden, no una sugerencia. Un despojo en toda regla, sin previo aviso, sin una pizca de respeto. La sangre de doña Clara hirvió. Aquel era su santuario, el lugar donde había dormido durante años, donde guardaba sus recuerdos más preciados. Esta era la gota que colmaba el vaso. La paciencia se agotó, el límite había sido traspasado. La amabilidad se disipó, reemplazada por una indignación justa y poderosa. ¿Cómo te atreves?, espetó doña Clara, su voz temblaba, pero no de miedo, sino de furia contenida. ¿Cómo puedes hacer esto sin consultarme? Esta es mi habitación. No voy a moverme. Luego se giró hacia los hombres de la mudanza, sus ojos brillando con una autoridad que los sorprendió. Deténganse. Dejen mis pertenencias en su lugar. Ahora mismo. Los hombres, acostumbrados a seguir órdenes y ajenos al drama familiar, dudaron. Se miraron entre sí, incómodos, sus ojos buscando la aprobación de Claudia. Claudia, furiosa por la inesperada resistencia de doña Clara, estalló. Su rostro se enrojeció de ira. Sigan. Les he dicho que continúen, les gritó a los hombres. Luego se giró hacia doña Clara, su voz se elevó en un grito exasperado y caprichoso. Me gusta así. Y usted tiene que obedecerme. Yo soy la que manda aquí. Doña Clara, a pesar del temblor en su cuerpo, se mantuvo firme. Su voz, aunque más baja que la de Claudia, era ahora dura y llena de una autoridad innegable. No, dijo con una fuerza inusual. Sus ojos se fijaron en los trabajadores, cortándoles el aliento. Caballeros, deténganse ahora mismo, o llamaré a la policía por allanamiento y robo. Se los advierto. La amenaza de la policía surtió efecto. Los hombres, asustados por la mención de las autoridades, se quedaron inmóviles, mirándose el uno al otro, y luego a Claudia, esperando una señal. La orden de doña Clara, inesperadamente contundente, los había paralizado. Claudia, al ver que los hombres no se atrevían a continuar, se puso aún más furiosa. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia pura. ¿Quién se cree que es, vieja entrometida?, le gritó a doña Clara, su voz estridente. Luis es mi esposo. Esta casa es nuestra. Tengo todo el derecho de hacer lo que quiera.
Y si sigue con esta actitud, le diré a Luis que la eche a la calle. La amenaza era clara, descarada, cruel. Doña Clara, sin embargo, respondió con una calma que desarmó a Claudia. Su mirada era serena, pero con una confianza que la joven nunca había visto en ella. «Te equivocas, Claudia», dijo doña Clara, cada palabra un martillo. «Esta casa es mía. Está a mi nombre». Claudia soltó una carcajada de burla, una risa hueca y llena de incredulidad. «¿Usted? ¿Dinero para comprar esta casa? Por favor. ¿Solo Luis es lo suficientemente exitoso para comprar un lugar así? Pero ahora él es mi esposo, ¿y me hará caso a mí?» Su arrogancia era cegadora, su convicción de que la anciana era una simple ama de casa, sin recursos, era absoluta. Doña Clara no discutió más. Con un movimiento decidido, se dirigió a un viejo armario de madera, un mueble que Claudia había planeado desechar. Abrió un compartimento secreto y de su interior sacó una carpeta desgastada. Con la mano aún firme, extrajo un documento, el título de propiedad de la casa. El papel amarillento, con sellos y firmas oficiales, confirmaba lo que acababa de decir. La casa, esa mansión que Claudia creía suya, estaba registrada a nombre de doña Clara y solo a su nombre. Claudia tomó el documento, sus ojos escudriñando las palabras. Su sonrisa burlona se transformaba en una mueca de incredulidad y, finalmente, de pánico. Sus ojos se abrieron desorbitados, su rostro se puso blanco. No podía creerlo. La vieja estaba diciendo la verdad. Había subestimado a su suegra de la manera más humillante posible. La rabia, la vergüenza y la frustración la invadieron. En un arrebato de ira descontrolada, Claudia tomó el documento de las manos de doña Clara y lo rasgó en pedazos, los trozos de papel cayendo al suelo como copos de nieve. Sus ojos, llenos de un furor irracional, se giraron hacia los hombres de la mudanza. «Sigan. Sigan con su trabajo. No le hagan caso a esta vieja loca». Su voz era un grito desesperado, un intento final de afirmar un control que acababa de perder. Pero ya era demasiado tarde. La verdad, aunque en pedazos, ya estaba revelada. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, pesado con la furia contenida de doña Clara y la descarada arrogancia de Claudia. Los hombres de la mudanza, atrapados en medio de la disputa, se mantenían inmóviles, como estatuas. Justo en ese momento, la puerta principal de la casa se abrió y Luis entró, ajeno al volcán de emociones que estaba a punto de erupcionar. Al ver la escena, su madre con el rostro tenso, Claudia con una furia descontrolada y los trozos de papel esparcidos por el suelo, la confusión se apoderó de él. Antes de que Luis pudiera articular palabra, Claudia, con una agilidad sorprendente y una actuación digna de un Oscar, corrió hacia él. Se aferró a su brazo con un aire de víctima, su voz transformándose en un lloriqueo lastimero y empalagoso. «Cariño, mi amor», gimoteó, señalando con un puchero hacia doña Clara. «Quería usar la habitación de tu madre para mi ropa. Necesito espacio para mis cosas, y esta es la más grande y bonita. Pero ella no quiere cambiarse a la habitación pequeña. Solo quiero esta, mi amor. No me deja tenerla». Se acurrucó contra Luis, intentando manipularlo con su supuesta indefensión, esperando que él, como siempre, se pusiera de su lado. Luis, aún sin entender la gravedad de la situación, se sintió desconcertado. La petición de Claudia le pareció completamente descabellada. Miró a su esposa con incredulidad y luego a su madre, que observaba la escena con una calma premonitoria. «¿Qué estás diciendo, Claudia? ¿Pero qué te pasa? Esa es la habitación de mi madre». «¿Cómo te atreves a pedirle algo así?», que exclamó Luis, la sorpresa tiñendo su voz de alarma. Claudia, al ver que su táctica no funcionaba como esperaba, soltó a Luis y se puso erguida, su rostro deformado por una ira desmedida. «¿Y qué tiene de malo? Esta es tu casa. Y ahora es mi casa también. Ella ya está vieja, ¿para qué necesita un espacio tan grande? Yo soy la dueña de esta casa ahora. Yo tengo el derecho de decidir». Su voz se elevó en un grito histérico, revelando el verdadero núcleo de su ambición y su sentido de posesión. Luis la miró, un asomo de horror cruzando su rostro.
La arrogancia de Claudia, su falta de respeto hacia su propia madre, lo dejó helado. Subrayó cada palabra con una claridad inusual. «Es mi madre, Claudia. ¿Y quién te ha dicho que esta es mi casa?» Fue entonces cuando la calma de doña Clara se rompió, no en un estallido, sino en una revelación serena, pero devastadora. Con un gesto lento y doloroso, doña Clara señaló el suelo, donde los pedazos del título de propiedad que Claudia había rasgado estaban esparcidos como confeti de una fiesta macabra. «Tu esposa ya se encargó de romper la escritura de la propiedad. ¿Cómo piensas resolver esto, hijo?» Claudia, en su desesperación por recuperar el control de la narrativa, intentó interrumpir a doña Clara, su voz teñida de histeria. «Cállese, vieja. ¿Luis me hará caso a mí? Él la echará de aquí». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el sonido resonó en la habitación con una fuerza brutal. Luis, con una furia fría y controlada, levantó la mano y abofeteó a Claudia. El impacto hizo que la cabeza de ella se girara, dejando una marca roja en su mejilla. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el jadeo ahogado de Claudia. La voz de Luis, cargada de una ira contenida y un dolor que apenas podía reprimir, cortó el aire. «Eres una descarada, Claudia. ¡Qué falta de respeto! Esa es mi madre, tu suegra. Tú eres la que va a salir de esta casa, y ahora mismo». Se volvió hacia los hombres de la mudanza, que observaban la escena con los ojos como platos. «Saquen todas las cosas de esta mujer de mi casa. Ahora». Claudia se llevó una mano a la mejilla, el shock y la humillación eran evidentes en su rostro. Luis, con la voz firme y llena de una autoridad que nunca antes le había visto, continuó, cada palabra un golpe demoledor para su esposa. «Y para tu información, Claudia, esta casa no es mía. Nunca lo ha sido». Luis se giró hacia doña Clara, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y admiración. «Esta casa la compró mi madre, con su propio dinero. Y no solo esta casa. Mi madre es la dueña de una enorme cadena de hoteles. Ella construyó su imperio desde cero, con su propio esfuerzo, con su propia inteligencia. Ella es la verdaderamente maestra detrás de mi éxito. Ella es la que me enseñó todo lo que sé». Las palabras de Luis golpearon a Claudia como un rayo. Su rostro, antes pálido, se volvió ceniciento. La anciana pobre, la vieja entrometida que creía una carga, ¿era en realidad una magnate multimillonaria? La magnitud de su error, la ceguera de su avaricia y desprecio, la aplastaron. Todo el orgullo, la arrogancia, la sensación de superioridad se desvanecieron en un instante, reemplazados por un horror gélido y una humillación insoportable. Cayó de rodillas, las lágrimas brotando incontrolablemente de sus ojos, mientras balbuceaba disculpas sin sentido, suplicando perdón, con la esperanza de que pudiera revertir el desastre que ella misma había provocado. «No, no, Luis. Lo siento. Por favor, perdóname. No sabía. Por favor». Su voz era un gemido patético. Pero no había vuelta atrás. La máscara había caído, y la verdadera naturaleza de Claudia había sido revelada. Luis, con el corazón roto por la decepción, miró a la mujer que había elegido como esposa, y vio en ella solo la avaricia y la crueldad. «Fuera de mi casa», ordenó Luis, su voz fría y sin rastro de emoción. «Quiero el divorcio. Ahora». Claudia fue arrastrada fuera de la casa por los mismos hombres de la mudanza, que ahora obedecían las órdenes de Luis con una eficiencia silenciosa. Mientras era escoltada hacia la puerta, doña Clara, con una mirada de profunda tristeza y una pizca de ironía, pronunció una última frase, una sentencia silenciosa que resonaría en la mente de Claudia por el resto de su vida. «Tu esposo es muy talentoso», sí, dijo doña Clara, su voz tranquila y llena de autoridad. «Pero él es mi hijo, y yo fui quien le enseñó todo». La puerta se cerró detrás de Claudia con un golpe final. Había perdido todo, el matrimonio, la riqueza que creía suya y el respeto de la persona que, sin saberlo, era la fuente de todo. El orgullo la había cegado y la codicia la había condenado a la ruina. Doña Clara y Luis, en medio del caos, habían recuperado su hogar y, más importante aún, la verdad. «Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme».
Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal, tu apoyo de verdad significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.